Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Royalty Now en español, donde recreamos figuras famosas del pasado y hablamos sobre su historia. María, reina de Escocia, es una de las mujeres más célebres de la historia escocesa. Hoy le guiaremos a través de su fascinante vida y al final les mostraremos su rostro mediante la reconstrucción de su máscara mortuoria. Así que, comencemos. María Estuardo nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Linlithgow, a 24 kilómetros de Edimburgo, Escocia. Su madre, María de Guisa, provenía de una de las familias más poderosas de Francia, y su padre, Jacobo V, era el rey de Escocia. Para Jacobo la realeza estaba en la familia. Su tío no era otro que el rey Enrique VIII de Inglaterra. Con todas estas conexiones familiares, María era una de las mujeres más nobles de Europa con legítimos reclamos a múltiples tronos. El día en que nació María, su padre estaba lejos luchando contra las fuerzas inglesas en Solway Moss. Como el destino quiso, nunca conocería a su hija. 6 días después de su nacimiento, el rey Jacobo V de Escocia murió. Sin otros herederos, la pequeña María se convirtió en la reina de Escocia. Claro, esto significaba que Escocia sería gobernada por regentes hasta que María cumpliera 18 años. Pero las regencias trajeron sus propios problemas. Primero, se otorgó la regencia al conde protestante de Arran, pero enfrentó una gran oposición debido a su cercanía con Inglaterra. Poco después de asumir el poder, Arran comenzó negociaciones matrimoniales con Enrique VIII, que habrían prometido a la reina María como esposa del heredero de Enrique, Eduardo, y que además enviaría a la joven reina a Inglaterra para ser criada como protestante bajo la supervisión de Enrique. El matrimonio también pondría fin a una alianza franco-escocesa renovada cuando Jacobo V se casó con María de Guisa. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que la oferta beneficiaría enormemente a los ingleses y dejaría a Escocia sola. El Parlamento escocés rechazó la oferta, y Enrique, por supuesto, se enfureció. Ordenó una campaña militar brutal e inmediata contra Escocia con la intención de intimidarlos para aceptar el matrimonio. Los escoceses llamarían a esta guerra el cortejo violento. Esta agresión salió totalmente en contra de Enrique, uniendo a la población escocesa contra Inglaterra. En los primeros años de la vida de María estuvo constantemente bajo la amenaza de captura y tuvo que ser trasladada de un lugar a otro sin estar nunca realmente segura. Finalmente, en 1548, el rey Enrique II de Francia propuso unir nuevamente a Francia y Escocia casando a la joven reina con su hijo de 3 años, el Delfín Francisco. La propuesta fue aceptada y María, con 5 años, fue enviada a Francia dejando atrás a su madre y el único hogar que había conocido. Pero no fue hasta que María llegó a Francia que realmente comenzó su vida. En la corte francesa, sus delicadas facciones eran ampliamente comentadas. Todos se mostraban encantados por su tez suave, sus extraños ojos de un marrón claro y su cabello rojo dorado. Crecía alta y atlética. Amaba montar a caballo, cazar con halcones, jugar al tenis y bailar. No solo era hermosa, sino también inteligente y encantadora. Fue en la corte metropolitana francesa donde aprendió a hablar 5 idiomas nuevos, así como a estudiar poesía y a debatir. Apodada la más perfecta, rápidamente se convirtió en la favorita de todos en la corte, incluyendo a su esposo Francisco. El rey de Francia comentó: «Desde la primera vez que se conocieron, mi hijo y ella se llevaban tan bien como si se conocieran desde hace mucho tiempo». En abril de 1558, María y Francisco se casaron oficialmente en Notre Dame. El matrimonio le daba a sus futuros hijos los tronos tanto de Francia como de Escocia, y un reclamo sobre Inglaterra a través del bisabuelo de María, Enrique VII. Pero en un giro del destino, el rey Enrique II de Francia moriría en un accidente de justa apenas un año después, dejando a Francisco de 15 años el trono. El 10 de julio de 1559, Francisco y María se convirtieron en rey y reina de Francia y Escocia. Francia tenía ahora el control total de Escocia y en un movimiento asombroso, casi afirmando su reclamo al trono inglés, adornaron su propio escudo de armas con símbolos ingleses. Ahora, si te preguntas por qué María siquiera pensaría en hacer esto, primero tenemos que explicar el caos que había estado ocurriendo en Inglaterra desde la muerte del rey Enrique VIII en 1547.
En los últimos 15 años, la corona en Inglaterra había pasado por una enorme agitación. Había pasado de Enrique VIII a su hijo Eduardo, luego a Lady Jane Grey, después a María I y finalmente recayó en la reina Isabel I, quien era la última de la línea Tudor de Enrique y la hija de la vilipendiada Ana Bolena. Con fuerzas francesas en Escocia y el uso abierto del escudo de armas inglés por parte de María, comenzaron a surgir discusiones de que María de hecho debería ser la reina de Inglaterra. Ella era católica y tenía tanto o mejor derecho al trono que Isabel. Si la reina Isabel quería luchar por su reclamo, tendría que hacerlo por la fuerza. Con señores escoceses protestantes de su lado, Isabel envió una flota inglesa y 6.000 soldados al puerto de Leith, en Escocia, y exigió no solo que las fuerzas francesas se retiraran, sino que María y Francisco dejaran de usar el escudo de armas inglés. Este movimiento resultaría ser una jugada maestra de Isabel. Francia no tenía dinero para financiar una guerra a gran escala y aunque lo tuviera, una posible derrota ante Inglaterra podría resultar en que María perdiera su reclamo a Escocia. Los representantes de Francia negociarían en su lugar un acuerdo con Inglaterra. Abandonarían Escocia de inmediato y María prometería dejar de usar el escudo de armas inglés. Pero semanas después, cuando se le pidió a María y Francisco que ratificaran el tratado, se negaron a firmarlo. Casi siempre en la misma sintonía, parecía que la pareja estaba destinada a convertirse en un equipo poderoso y de apoyo en el panorama europeo juntos. Sus hijos un día gobernarían Francia, Escocia y tal vez incluso Inglaterra, pero justo cuando el sueño de su vida comenzaba a formarse, Francisco comenzó a enfermarse. Repentinamente el 5 de diciembre de 1560, el rey Francisco II murió. María efectivamente de la noche a la mañana dejó de ser útil. Había vivido en Francia desde que tenía 5 años y había soñado con vivir allí el resto de su vida. Para empeorar las cosas, su madre, María de Guisa, también había fallecido, agravando su dolor. Durante los siguientes 9 meses no pudo hacer más que llorar por su esposo, por los hijos que podrían haber tenido y por la vida que había llegado a amar. Pero se dio cuenta de que aún tenía algo: Escocia. En agosto de 1561, María dejó el soleado campo de Francia y tras 13 años de ausencia regresó a Escocia. Cuando llegó, fue recibida por un país dividido, desgarrado entre señores católicos y protestantes, con su propio hermano liderando la facción protestante. Como católica devota, muchos creían que María llegaría e impondría inmediatamente su religión, pero en cambio les permitió tentativamente mantener su poder. Muchos historiadores creen que su ignorancia de los problemas religiosos en Escocia muestra que tenía sus ojos puestos en un objetivo mayor: el trono inglés. Para 1561, Isabel I llevaba 3 años en el trono. A los 28 años aún no se había casado y en Inglaterra crecía la ansiedad sobre la línea de sucesión. María se dirigió a su prima en paz, solicitando ser nombrada heredera en caso de que Isabel muriera. Después de todo, tenía un excelente reclamo y parecía ser un compromiso pacífico en comparación con tomarlo por la fuerza. Aunque la reina Isabel sabía en secreto que nadie tenía un mejor derecho que María, la rechazó. Pero es difícil culpar a Isabel por en lo que se había convertido. Había vivido una vida de desconfianza y mentiras de casi todos los que conocía. Su madre había sido asesinada por su padre psicótico y su propia hermana la había encarcelado durante 1 año. No importa cuán dulcemente María pidiera ser nombrada heredera, Isabel sentía que no podía confiar en ella. Algunos historiadores piensan que también pudo haber habido un elemento de celos. Isabel probablemente resentía a su alta, hermosa y encantadora prima, quien a diferencia de ella siempre había tenido la confianza para ser reina. De hecho, la única persona en quien Isabel sentía que podía confiar era en su mejor amigo y probable amante Robert Dudley. En un movimiento sorprendente, Isabel ofreció a Robert Dudley que se casara con la reina de Escocia. Sentía que María podría ser controlada a través de Dudley y todos sus problemas se resolverían. Si María aceptaba, Isabel prometió nombrarla heredera. Desafortunadamente, Dudley, quizás herido porque Isabel intentara dárselo a otro, fue quien se negó y María comenzó a buscar a alguien más como esposo. Encontraría uno unos años después en un hombre llamado Enrique Stewart,
Lord Darnley. Algunos dicen que el matrimonio fue enteramente político. Lord Darnley también tenía un reclamo al trono de Inglaterra, pero otros dicen que María estaba enamorada de él y se casarían el 29 de julio de 1565. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Lord Darnley comenzara a sobrepasarse con María y ella comenzó a verlo como realmente era. No contento con ser solo consorte, Darnley exigía que su esposa le concediera el derecho al trono escocés en caso de que él la sobreviviera. Esto hirió profundamente a María y por supuesto se negó, lo cual enfureció a Darnley. Este incidente puso tensión en su relación que pronto comenzó a desmoronarse. Darnley comenzó a beber y pasaba la mayoría de sus noches en compañía de otros nobles. Sin embargo, dentro de este matrimonio fracturado aún había una esperanza. María estaba embarazada de su primer hijo. Descontenta con su vida personal, María se hizo buena amiga de su secretario privado David Rizzio, un excelente cantante y buen músico. Ella adoraba su compañía y María y sus damas de honor solían cenar y pasar tiempo con él. Desafortunadamente, esto no pasó desapercibido para la élite escocesa y comenzaron a difundirse rumores desagradables de que María de hecho estaba esperando un hijo de Rizzio en lugar de Darnley. El 9 de marzo de 1566, María estaba cenando nuevamente con Rizzio cuando de repente un grupo de nobles escoceses, liderados por su propio esposo, irrumpió en la habitación y los acusó de adulterio. Rizzio y María negaron energéticamente la acusación, pero los hombres no aceptarían un no como respuesta. Frente a María, que tenía 6 meses de embarazo, los hombres atacaron y asesinaron a Rizzio brutalmente. Aterrada y temiendo no solo por ella, sino también por su hijo no nacido, María comenzó a suplicar a Darnley por su inocencia. Sea lo que sea que le haya dicho, logró convencer a Darnley para que la sacara de allí lo más rápido posible. Ambos escaparon de Holyrood House, donde ocurrió el asesinato, y se ocultaron durante varios días antes de que María finalmente sintiera que era seguro regresar. Pero María nunca podría sacar de su mente la imagen de David Rizzio. Su esposo débil y celoso había asesinado cruelmente a su amigo. Nunca lo perdonaría y nunca lo volvería a amar. A mediados de 1566, María daría a luz a su hijo Jacobo. Justo después de su bautizo, María organizó una reunión para discutir qué hacer con el problema de Darnley. El divorcio era la opción obvia, pero todos sabían que sería difícil de conseguir, especialmente porque ella era católica. Pero antes de que se pudiera acordar algo oficialmente, Lord Darnley cayó enfermo con fiebre y permanecería enfermo durante los siguientes meses. Debido a su matrimonio roto, Darnley se había mudado a una mansión cercana llamada Kirkfield. Durante su enfermedad, María lo visitaba a veces y después de unas semanas comenzó a visitarlo a diario. Comenzaron a circular rumores de que tal vez la idea de perderlo había reavivado el amor de María por su esposo. Luego, la noche del 9 de febrero de 1567, una explosión resonó repentinamente dentro de los muros de la ciudad. Cuando llegaron los testigos, vieron que la casa donde estaba Darnley estaba en llamas y completamente destruida. Poco después, Darnley y su sirviente fueron encontrados muertos en el jardín. Pero al examinar los cuerpos, curiosamente no presentaban quemaduras ni daños, ni siquiera una marca de la explosión masiva que acababa de destruir el edificio. Quedó claro para todos los presentes: Lord Darnley había sido asesinado. Según el sirviente de la reina, Nicholas Havert, cuando entró en la alcoba de la reina a la mañana siguiente, vio que estaba hablando en privado con un hombre y lo reconoció como James Shepburn, el conde de Bothwell. Los rumores comenzaron a circular y parecía claro para algunos que o bien los dos estaban teniendo un romance o que María había pedido a Bothwell que asesinara a su esposo. James Shepburn fue acusado de asesinar a Lord Darnley y fue juzgado poco después. Pero el caso contra Bothwell sería difícil de probar sin testigos presenciales y con casi toda la evidencia destruida en el incendio. No había nada que señalara directamente a Bothwell y finalmente fue absuelto de la acusación de asesinato. Pero esta historia aún tenía un giro final. El 23 de abril, María regresaba de visitar a su hijo Jacobo
cuando fue secuestrada por el propio conde de Bothwell. Los historiadores debaten si María estuvo de acuerdo con este secuestro o no, pero es difícil imaginar que no lo estuviera, ya que menos de un mes después de su captura, María y Bothwell se casaron en Holyrood House, el mismo lugar donde Darnley había asesinado a Rizzio un año antes. Aunque se decía que ella creía que el matrimonio sería bien recibido, tanto protestantes como católicos comenzaron a darle la espalda, horrorizados de que se casara con el hombre que muchos aún creían que había asesinado a su esposo. Incluso, la reina Isabel le enviaría una carta confrontándola sobre el matrimonio. ¿Qué peor elección podría haberse hecho para tu honor que casarte con tal súbdito que, además de otros defectos notables, la fama pública acusa del asesinato de tu difunto esposo? Aunque defendió el matrimonio, ahora era evidente que María había cometido un grave error y que el daño a su reputación era irreversible. 26 lores escoceses se unirían y se volverían contra María, incluyendo a su propio medio hermano Jacobo Estuardo. Los lores rebeldes levantarían un ejército y aunque María intentaría reunir un ejército propio, sabía que la batalla estaba perdida. El 15 de junio de 1567, María se rendiría ante los lores escoceses y sería llevada prisionera. Su esposo Bothwell fue permitido huir del país, dejando a María completamente sola. Al llegar a Edimburgo fue recibida por multitudes que gritaban a su reina llamándola asesina y adúltera. Menos de 10 días después, fue obligada a abdicar del trono que había tenido desde los 6 días de edad. ¿Cómo había llegado a esto? Solo tenía 25 años. Pocos años atrás había sido felizmente la reina consorte de Francia, adorada por todos sus súbditos. Ahora veía su propia vida desmoronarse ante sus ojos. ¿Permanecería prisionera? Sin poder ver a su hijo y sin saber su destino durante los siguientes 9 meses. Finalmente, la primavera siguiente, hombres que aún le eran leales, la ayudarían a escapar. Incluso con esta libertad, María no tenía a dónde ir salvo Inglaterra, donde se encontraba la mujer a la que alguna vez había visto como su rival, pidiéndole ayuda. La reina Isabel siempre había sido paranoica respecto a las conspiraciones, lo que la llevó a nunca casarse por miedo de que un hombre le arrebatara su poder. Seguramente ahora no dejaría que su prima, una mujer, fuera arrebatada de su propio trono. Era la única oportunidad de María. Lamentablemente para María no recibió la bienvenida que pensaba. Aunque el primer instinto de Isabel fue ayudarla, pronto fue convencida de lo contrario por su consejo. Muchos católicos en Inglaterra aún veían a María como la legítima heredera del trono y para empeorar las cosas, el Papa Pío V había hablado recientemente en contra de Isabel, lo que desató grandes disturbios católicos en el norte. Su posición protestante debía permanecer fuerte. María, como siempre lo había sido, era una amenaza demasiado grande para Isabel. Le permitieron quedarse en Inglaterra, pero no como invitada, sino como prisionera. Isabel tuvo la cortesía de no encerrarla en una celda, sino permitirle vivir en un castillo con su personal y sus damas de compañía, quienes la vestían y alimentaban. Pero siempre estaría vigilada y bajo la estricta supervisión de hombres leales a Isabel. Pronto, las semanas se volvieron meses y los meses años. Pero María aún mantenía la esperanza de que algún día la dejarían libre. Lamentablemente para ella, los complots para derrocar a la reina Isabel continuaban surgiendo, cada uno con la intención de poner a María en el trono en su lugar. Estas rebeliones eran apoyadas no solo por la gente, sino también por el gobierno español y el Papa. No había forma pacífica para que Isabel liberara a María. Para 1584, María llevaba 17 años encarcelada. Su esperanza de libertad se había desvanecido hacía tiempo, pero aún le quedaba una última carta por jugar. Con la reina Isabel envejeciendo cada año y sin un heredero al trono inglés, le suplicó a Isabel una vez más un favor: que hiciera a su hijo Jacobo, a quien no había visto desde que era un bebé, heredero del trono y que le devolviera su libertad. A cambio, María prometió renunciar a todo: su reclamo al trono inglés, su religión católica, incluso traicionar a su amada Francia. Era la súplica desesperada de una mujer rota.
Solo quería vivir el resto de su vida en paz. Pero como en ocasiones anteriores, Isabel se negó. Como insulto final, Isabel acordaría luego nombrar a Jacobo como su heredero. Jacobo había accedido a dejar de luchar por la libertad de su madre como parte del trato, pero en el acuerdo no se mencionaba nada sobre la libertad de María. Traicionada por su propio hijo, María estaba furiosa. Si iba a vivir el resto de su vida como prisionera de Isabel debido a la paranoia de su prima, entonces le daría algo de qué preocuparse. María comenzó a escribir cartas en secreto a sus partidarios, usando cifrados elaborados que hacían que los mensajes parecieran galimatías para cualquiera que no fuera el destinatario. En 1586, comenzó a intercambiar cartas con un hombre llamado Anthony Babington, quien le dijo que tenía 6 asesinos listos para matar a la reina Isabel. María respondió, y ella y Babington intercambiaron más cartas avanzando en la conversación. Lo que María no sabía era que las cartas que enviaba estaban siendo interceptadas por agentes ingleses, y después de un tiempo descifraron su código. En su última carta a Anthony, María concluyó con las palabras: "Que comience el gran complot. Firmado, María". Las implicaciones eran claras. María había aprobado un complot con la vida de Isabel. En agosto de 1586, María fue arrestada por traición y fue juzgada en octubre de ese año. En el juicio, María se defendió valientemente negando los cargos y declarando que Isabel no era su reina, por lo que las leyes inglesas no podían aplicarse a ella. Al final fue declarada culpable y condenada a muerte. Pero Isabel tenía problemas para firmar la orden de ejecución. Después de todo, María era una reina igual que ella. Incluso le pidió al custodio de María que intentara acortar su vida, pero él se negó. A Isabel le tomaría 3 meses, pero finalmente firmó la orden de ejecución. 7 días después, el 8 de febrero de 1587, María llegó al gran salón donde se llevaría a cabo su ejecución. Se arrodilló sobre un cojín y se preparó para el final. Cuando el verdugo se arrodilló y le pidió perdón, María respondió: "Te perdono con todo mi corazón. Ahora espero que pongas fin a todos mis problemas". María, reina de Escocia, había estado encarcelada en Inglaterra durante 19 años. Finalmente era libre. Se dice que poco después de su ejecución, antes de que sellaran su ataúd para el entierro, se hicieron 4 máscaras mortuorias del rostro de María. Una de ellas, llamada la Máscara de Lennox Love, fue guardada por el duque de Hamilton en su finca durante más de 250 años. Esta máscara muestra a la reina luciendo joven y serena, con apenas algún rastro del duro encarcelamiento en su rostro. Otra máscara, llamada la Máscara de Jedburgh, también fue creada y en algún momento de su historia se le añadieron maquillaje y una peluca. Y las otras 2 máscaras que se hicieron han desaparecido en la historia. Ahora existe cierta duda sobre su autenticidad, ya que los registros de cada una son escasos, y algunos dicen que lucen demasiado jóvenes para ser la reina de 44 años, o que estas máscaras parecen de 2 mujeres diferentes. Pero cuando comparamos las máscaras entre sí y luego con sus retratos, las proporciones de su rostro son consistentes en cada una. Creo que todas son de la misma persona. Para mí, las máscaras mortuorias muestran una apariencia más realista, más acorde con las descripciones de su carisma y belleza que vemos en las versiones pintadas. He usado la versión de Lennox Love para mis recreaciones, así que veamos ahora a María cobrar vida a partir de la máscara de Lennox Love.
Cuando miras las máscaras mortuorias, ¿crees que son de María? También tenemos una versión moderna de María creada en un video anterior vinculado aquí y en la descripción, así que échale un vistazo. Nos vemos en el próximo video.